Hola a todos y bienvenidos a este nuevo análisis. Hoy vamos a meternos de lleno, y digo de lleno, exclusivamente en el tema 6. Vamos a desgranar los cimientos del franquismo, concretamente esa primera gran etapa que va desde el final de la Guerra Civil en 1939 hasta el año 1959. Así que, sin más rodeos, vamos a ello. Bueno, para organizar un poco todo este volumen de información y que nos quede súper claro, vamos a dividir el tema en 5 bloques fundamentales. Primero, las bases del régimen. Segundo, la sociedad de posguerra y la represión. Pasaremos luego a la economía autárquica. Veremos también la oposición y resistencia. Y terminaremos con los cambios en la política internacional. Empezamos por el principio. Bloque 1. Bases del régimen. Dictadura e ideología. Prestemos mucha atención a esto, porque tras la guerra, Francisco Franco no montó un gobierno de transición, ni mucho menos. Instauró una dictadura personal en toda regla. Concentró absolutamente todos los poderes en su figura. Era a la vez el jefe del Estado, el jefe del gobierno y el mando supremo del ejército. Esto significaba que, de un plumazo, se eliminaba cualquier atisbo de sistema democrático. Nada de partidos políticos libres, cero sindicatos independientes. La única organización política legal era el Movimiento Nacional. Vamos, que todo el poder, absolutamente todo, emanaba de una sola persona. Y claro, cualquier régimen necesita justificar su existencia. ¿Cómo lo hicieron en este caso? Pues apoyándose en 5 pilares ideológicos inquebrantables. Tenemos el nacionalcatolicismo, un anticomunismo verdaderamente feroz. El centralismo, que rechazaba cualquier idea de autonomía regional. Un militarismo muy marcado en la vida cotidiana y, por supuesto, la defensa a ultranza de un orden social tradicional. O sea, esta era literalmente la brújula que guiaba cada ley y cada decisión del gobierno en aquella época. Pasamos al segundo gran bloque. Punto 2. Sociedad de posguerra y represión. Básicamente, el retrato de una nación dividida. La consecuencia inmediata de establecer este nuevo orden fue una fractura social brutal y además oficial. La sociedad quedó dividida de forma tajante. A un lado, los vencedores, que eran quienes ostentaban el poder y los privilegios, y al otro, los vencidos, que se encontraron de frente con un sistema metódico de castigo. Es importantísimo entender que no hubo ningún intento de reconciliación inmediato. Fue una política de separación total y deliberada. Para mantener esta división de forma tan férrea, el Estado aplicó mecanismos de represión implacables contra la parte derrotada. Las cifras de cárceles y ejecuciones fueron altísimas. También se aplicaron las llamadas depuraciones laborales, que consistían básicamente en apartar de su trabajo a quienes no fueran afines al régimen. Sumemos a esto el exilio republicano masivo, gente que tuvo que huir del país, y una censura asfixiante que controlaba hasta la última coma de lo que se publicaba. Era, en definitiva, un engranaje estatal diseñado milimétricamente para el control absoluto. Llegamos al punto 3, la economía autárquica. O lo que es lo mismo, aislamiento y escasez. Si hay una palabra clave que define la economía de los años 40 en España, es esta: autarquía. ¿Y qué significa esto exactamente? Pues es una política de autosuficiencia extrema. Básicamente, el régimen decidió cerrar sus fronteras a cal y canto, intentando sobrevivir sin depender para nada del comercio internacional. La idea era producir internamente todo lo necesario, un aislacionismo económico de manual, vaya. ¿Pero funcionó este plan en la práctica? Pues, en absoluto. Fue un desastre. Este intento extremo de desconectarse del mundo llevó al país a la ruina económica. La consecuencia directa y más dolorosa fue una escasez extrema de los recursos más básicos y, trágicamente, la propagación de un hambre generalizada. Las cartillas de racionamiento y el mercado negro se convirtieron de la noche a la mañana en la cruda realidad del día a día para millones de personas. Vamos con el bloque número 4, oposición y resistencia. A pesar de toda esa maquinaria de censura y represión que acabamos de comentar, la disidencia no desapareció. Principalmente operó por 2 vías totalmente distintas. Por una parte estaba la oposición en el exilio, formada por políticos, intelectuales y ciudadanos que lograron salir y continuaron organizándose desde el extranjero. Y por otra teníamos una valiente resistencia clandestina dentro de las propias fronteras españolas, gente que operaba desde el interior, asumiendo un riesgo vital enorme con tal de mantener viva esa oposición al régimen. Y así llegamos al último punto. 5. Cambios en la política internacional, del aislamiento a la integración. Resulta que mantener aquel modelo autárquico era sencillamente insostenible a largo plazo. Fijaos en esta evolución. Partimos del año 39, con un aislamiento internacional absoluto tras la guerra. Sin embargo, entrando en la década de los 50, el país empieza un lento giro hacia la apertura, impulsado por una necesidad imperiosa de evitar el colapso económico. El punto de inflexión definitivo llega en 1959. Ese año, empujados por una nueva generación de políticos tecnócratas, se aprueba el crucial Plan de Estabilización. Esto es clave porque supuso abrir, por fin, la economía al exterior, poniendo fin oficialmente al fallido modelo de la autarquía.
Y para cerrar este repaso exhaustivo de este tema 6, nos topamos con una paradoja histórica fascinante. Pensemos un momento en esto. Si los principios políticos y dictatoriales del régimen se mantuvieron totalmente inalterados, ¿cómo diablos logró sobrevivir al dramático cambio que supuso pasar del aislamiento autárquico a la integración internacional en el 59? Pues justamente esta capacidad de adaptación es la que define la transición hacia la época del desarrollo posterior y prepara el terreno de forma perfecta para la siguiente etapa histórica. Y con esta reflexión final ponemos punto y final a nuestro análisis de estas 2 primeras décadas. Hasta la próxima.